Dios bendiga a todos los que nos están mirando por las redes sociales, los que nos escuchan por la radio también. Señor les bendiga grandemente. Puedan ser fortalecidos con la presencia del Señor. Amén. En este día tan especial para nuestra patria, nuestra amada Argentina, tenemos que seguir orando, clamando como siempre, ¿no? Por nuestra tierra, orando por salvación, orando por la obra del Espíritu Santo, para que la gente pueda correr a los pies del Señor, amén, puedan buscar a Dios. Y orando, como Pablo le enseñó a Timoteo, por todos los que están en eminencia, en lugares de poder, en lugares de autoridad, en lugares de gobierno, desde la nación hacia abajo, todas las autoridades, ¿no? Gobernadores, intendentes, los que están en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el presidente, todos, sean de la corriente política que sea, nos guste o no nos guste, eso es independiente. La palabra del Señor nos indica orar. Orar para que el temor de Dios esté en sus vidas, que caiga sobre sus vidas el temor de Dios, gobiernen en su temor, para que haya arrepentimiento en ellos también, amén. Como autoridades tienen responsabilidad delante de Dios también. Y Dios bendiga toda nuestra tierra, nuestros campos, nuestras industrias, nuestros comercios, nuestra educación. Y sobre todas las cosas, Dios bendiga a su pueblo en esta nación. Amén. Me gozaba mucho en el Señor estos días cuando veía la inauguración de este templo enorme allí en el Chaco, ¿no? Cómo Dios muestra su bendición y Dios muestra que Él es el soberano sobre todos, cuando en una provincia que es una de las más pobres de nuestro país, Dios puede levantar una obra tan grande que es un testimonio, porque también lo material, también un templo, como el que tienen nuestros hermanos, es una muestra del poder de Dios. Amén. Me gozaba en el Señor cuando escuchaba a nuestro hermano, que el pastor Ledesma y su hijo también, que contaban, no hemos recibido ningún aporte ni de la nación, ni de la provincia, ni de la municipalidad. Todo esto es aporte de los hermanos. Tienen obviamente una congregación muy grande y algunos milagros que han sucedido allí entre medio. Y meditaba, ¿no? Dejando de lado el discurso del presidente, a alguno le gustó, a otro no importa eso. Yo voy a ver la mano de Dios detrás de todo y cómo a través de esto, a través de que el presidente de la nación visitó esa iglesia en la inauguración, Dios abrió puertas. Yo no sé, usted tiene que ver la mano de Dios detrás de todo, ¿no? Abrió puertas en todos los medios de comunicación masiva, donde un segundo en esos medios vale millones. Si uno quisiera ocupar esos lugares, pero a través de esto, Dios abrió puertas en todos los medios nacionales para que se pueda predicar el Evangelio, porque, gloria a Dios, cuando hay siervos de Dios que no desaprovechan la oportunidad para contar lo que el Señor hace, ¿no? Y eso es para todos nosotros. Cada vez que tengamos una oportunidad donde Dios nos abre una puerta, aunque no sea un medio nacional, o sí, Dios sabe, no perder la oportunidad de hablar de Cristo y de contar de que Él es un Dios de poder, de milagros. Recuerdo una de las cosas que trascendió, fue un milagro, una transformación de pesos en dólares, ¿no? Y algunos periodistas con mucho respeto y otros burlándose y cargando las tintas también, no importa. O sea, para burlarse o lo que fuere, las puertas se abrieron. Y yo creo que el Señor puede hacer esas cosas, porque el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Y no era cualquier agua. Ahí tenemos que entender el porqué del odio de los fariseos. Era agua ritual, era agua consagrada para las libaciones en el Sucot. Esa agua el Señor transformó en vino para una fiesta de un casamiento. Y Dios puede cambiar. Yo sé que muchos al volver a su casa van a mirar la billetera, a ver qué hay adentro, ¿no? Pero yo sé que Dios puede hacer esos milagros.
Dios puede multiplicar, y lo sé también porque lo he experimentado, lo he vivido. De manera que no me parece en absoluto disparatado que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer en favor de su pueblo, en favor de su obra. Ha habido iglesias, testimonios donde estaban construyendo también con mucho esfuerzo y sacrificio, como todas las iglesias evangélicas basadas en el sistema de la fe, que es el sistema bíblico, no los que reciben una gran suma de la nación o de la provincia o de lo que fuere. Tampoco voy a criticar, pero el sistema de la fe es que el pueblo de Dios con ofrendas y diezmos debe levantar y sostener la obra. Entonces nadie puede venir a decirnos nada con autoridad y con verdad. Nadie. Porque somos nosotros los bendecidos y los instrumentos de la bendición, ¿no? Yo me gozo cuando el Señor bendice, multiplica. Digo, las iglesias de la capital, hay iglesias muy grandes también, hermosos, ministerios. Y estoy hablando de ministerios realmente hombres y mujeres llamados por Dios, ¿no es cierto? Muy reconocidos, pero que ni siquiera son tan grandes como esa iglesia de Chaco, ¿no? Hemos visto metiéndonos, gracias al GPS, en una zona muy picante en Lomas de Zamora hace unos años atrás, de día, por supuesto, gracias a Dios. Y veíamos entre medio de una zona donde hay mucha pobreza y miseria, un templo evangélico hermoso, como de 3 pisos. Y yo digo, ¿cómo Dios puede bendecir? Y el mundo no puede entender eso, no lo digieren, no lo pueden entender. No lo van a entender porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. No lo entiende. Ayer lo escuchaba al pastor en uno de los medios y él decía, ese milagro de los dólares trascendió, no lo conté yo porque no tengo forma de demostrarlo físicamente. Ahora, los milagros de sanidad sí los puedo demostrar. Ellos, al ser un ministerio tan grande, tienen un cuerpo de médicos que hacen la constatación de los diagnósticos anteriores y las sanidades, ¿no? Contaba el hermano más de 400 milagros en estos días. Lo han criticado porque se cobraba entrada, pero la entrada se cobra para el Congreso, no era, en el culto no se cobra entrada. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero la verdad que hay que mover y hay que sostener todo eso, ¿no? En semejante infraestructura y consumo. La boleta de luz me imagino que son millones. Solo la boleta de la luz, ¿no? Sin contar otros impuestos y servicios que las iglesias evangélicas los pagamos. No tenemos exención del Estado. Sí, porque él recibió una palabra de que lo iban a hacer de contado. Sí, y cuando un banco mundial se enteró y tienen un programa de ayuda para Sudamérica de préstamos, ¿no? No es que te regalan nada, son préstamos. Y él le dijo, les agradezco, pero no, yo tengo una palabra de Dios para este ministerio y lo vamos a hacer nosotros. Así como nosotros aquí, yo sé que Dios hace esas cosas porque tenemos nuestra experiencia, ¿sí? Nuestra experiencia. Somos una iglesia mucho más pequeña, por supuesto, pero con el mismo Dios y los mismos milagros, las mismas experiencias de multiplicación, de bendición, de provisión, poder decir, no le debemos a ningún gobierno ninguna pleitesía. De hecho, sé que el presidente aceptó ir sin ninguna condición, lo cual es loable, sin ninguna condición, y lo que expresaban los pastores, es decir, no hemos recibido nada y tampoco queremos nada del Estado. Esas son las dádivas que hablan en Proverbios que corrompen, ¿no? A veces cuando se reciben, le digo por experiencia también, conozco ministerios donde sus prédicas son muy pro-comunistas y demás, porque tienen grandes deudas. Con los gobiernos que teníamos antes recibían grandes sumas de dinero, y hoy el mensaje está sesgado por la política, ¿no? Viendo una cosa y tapando la otra. Bueno, esas cosas que aquí usted nunca las va a escuchar. Acá se predica el Evangelio, nunca le dijimos a usted, tiene que votar por fulano o mengano. Y de hecho, los que recuerdan, hasta una hermana que una vez se había postulado para la intendencia y oramos por ella, pero yo les dije a ustedes,
Yo no le estoy diciendo que voten por ella, ustedes voten por quien ustedes quieran. Nosotros simplemente oramos, que sea la voluntad de Dios. Porque la iglesia de Cristo, nuestros cultos son para aprender la palabra, predicar el evangelio, para salvación, para fortalecer nuestra fe. Yo quería comentar un poquito de esto porque me gustó y veo cómo Dios está detrás de todo y Dios maneja todo, ¿no? Él es el dueño del oro, de la plata, de los medios. Cuando Dios te quiere abrir una puerta. Recuerdo hace algunos años atrás un pastor también que nosotros conocemos de Honduras, creo que es, pastor Nelson Zavala, de Ecuador, perdón. Se había postulado a la presidencia del país y el Señor le había hablado antes de postularse y le dijo, no vas a ganar, pero postulate, porque yo a través de tu candidatura te voy a abrir todos los medios para que prediques el evangelio. Los medios masivos del país y del mundo, porque incluso en otros países también se vio, yo te voy a abrir las cámaras y los micrófonos y lo voy a hacer para que aproveches a predicar. Y el hermano lo hizo. Cada vez que tenía un debate o cada vez que tenía una entrevista, él hablaba de Cristo, hablaba de la salvación, hablaba de los valores que tenemos los cristianos, los valores de la palabra del Señor, hablaba de la fe. Eso tenemos que aprovecharlo. Le digo nuevamente, hay oportunidades que el Señor nos va a abrir. A veces es con un compañero de trabajo, a veces es con un compañero de la escuela, a veces con una persona que hemos tenido también nosotros esa experiencia tan linda, gente que no te conoce, que no te vio nunca en la vida y te empieza a abrir el corazón y a contarte sus problemas. Y de repente se dan cuenta y dicen, perdón que te esté contando todo esto, porque no te conozco. Y ahí es donde uno habla del Señor. El Espíritu Santo tiene que usar nuestras vidas. Y Él nos va a capacitar, no tenga miedo cuando llegue la oportunidad. No tenga miedo porque dice la palabra que el Espíritu Santo pondrá en nuestras bocas palabras, ya sea para defender la fe como para ganar almas para Cristo. Amén. Basados en la palabra, basados en la palabra. Nuestra fe está basada en la palabra, está basada en el poder de Dios. Sé que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Sé que Dios puede usar a quien quiera usar. Amén. Siempre decimos, si viniera un político de su corazón a decir, quiero ofrendar esto para la obra, se lo aceptaríamos. Eso es una realidad. Tampoco seríamos tan necios, ¿no? Pero si vinieran a ofrecerte esas cosas dudosas que ellos ofrecen a veces a cambio de, el pastor ha contado varias veces su testimonio, hemos tenido esos ofrecimientos y con mucho respeto, por supuesto, pero gracias. Como dice el dicho, ya te llamaremos. Por eso tenemos autoridad para hablar de que Dios provee. El Señor nos bendecirá y haremos la obra. Amén. Y lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando, pero a su vez, esto que, hermano, hermana, esto que vos vivís como ministerio en tu casa, en este templo que es tu casa, te lo llevas a tu casa también, porque todo esto es aplicable a nuestro hogar y a nuestra familia. Hermanas aquí que han recibido palabra, cuando querían hacer algo en la casa y no estaba el dinero, bueno, hermana, empiece y cuando usted empiece, Dios va a empezar a soltar y así fue. Porque Dios no puede fallar. Hay oportunidades donde hay que sentarse y hacer números, porque Jesús también enseñó eso. Jesús no enseñó desorden en las finanzas, enseñó la fe, no desorden. A ver, un hermano que tiene comercio, ¿tiene que hacer la caja todos los días? Sí. Ah, por fe yo... No, haga la caja. ¿Sí? Sea ordenado en las finanzas. Pero hay oportunidades donde los medios no están y el Señor te va a impulsar y te va a decir, bueno, ahora yo quiero que pongas la fe en marcha. Yo puedo bendecir, pero vos tenés que dar el primer paso para que se abra el mar. Y el Señor va a mostrar su poder una y otra vez. De hecho, si miramos para atrás, ¿cuántas cosas hemos alcanzado que ni imaginábamos? Y lo que usted tiene por delante como desafío, ¿usted cree que Dios ya se cansó y se quedó en el camino, ya no lo va a bendecir más? ¿Usted cree que Dios lo que hizo antes, ya está, ya lo hizo antes, no lo va a hacer más? Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es una realidad. Amén. Así que tenemos que tener fe. Sí.
para creer, como siempre oramos, por multiplicación, Amén. por milagro financiero. Claro que sí. Hay que animarse. Claro que sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles a Dios en las cosas que están en su palabra, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿sí? Y el que tiene dudas, el Señor tan generosamente y tan bondadosamente, en vez de darte una orden determinante, dice, probadme ahora en esto. Prueben. También en eso nosotros como pastores lo hablamos con experiencia, porque los pastores también tenemos que diezmar. Esa prédica es para allá y para acá. Y da resultado, da resultado. El Señor va abriendo puertas, te va rompiendo y derribando murallas de cosas que parece que eran imposibles. Y es un camino de a poco. Uno tiene que tener paciencia, dice que el labrador tiene que aguardar con paciencia. De a poquito, pero a poquito empezás a ver cómo Dios te suelta la bendición. Sobreabundancia, amén, amén, sobreabundancia. Y como yo le digo, usted en las redes va a encontrar de todo, mire, va a encontrar predicadores y teólogos que dicen que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron, va a encontrar otros que dicen que lo de las dispensaciones es una mentira. Bueno, habría que arrancar muchas hojas de la Biblia para probar eso, ¿no? Va a encontrar gente que dice que el que diezma está bajo maldición. A mí una vez me trataron de estar bajo maldición porque yo expresé y dije, yo lo practico y experimento la bendición de Dios. No, estás bajo maldición. No, yo no estoy bajo la ley. Yo estoy bajo la gracia donde las cosas las hacemos por gratitud a Dios. Ahora, si hubo una herramienta que funcionó siempre y sigue funcionando, yo lo voy a usar. Usted sabe que nosotros no... Creo que la última vez que di un estudio específico sobre diezmos fue hace años. Enseñamos cada tanto así. Pero no estamos acá hablando de plata todo el tiempo y mangueando todo el tiempo. Por eso también somos mesurados en la administración de la iglesia, ¿no? Para que todos podamos dormir tranquilos. No hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero yo no lo hago y no lo hacemos, ninguno de nosotros creo que lo hacemos porque está en la ley. Algunos de ustedes diezman porque está en la ley, porque yo creo que todos lo hacemos con la misma motivación. Gratitud a Dios. Una gratitud que además trae bendiciones. No nos debería el Señor nada, en absoluto, porque damos de lo que ya recibimos de Él, lo que hemos recibido de Él, pero trae además promesas y bendiciones que siguen vigentes, comprobado, siguen vigentes. Y yo a veces me causa gracia cuando veo aquellos que son sostenidos, que tienen estatus de ministerio, y hablo de la iglesia oficial, y que nos critican por los diezmos y las ofrendas, y digo, qué fácil es criticar cuando la nación entera está aportando, porque yo también y usted también, con nuestros impuestos, para que ellos tengan sus templos suntuosos. Que si los tuvieran que hacer, voy a hablar a cara lavada, si los tuvieran que hacer como nosotros, poniendo el lomo, ofrendando, no de lo que nos sobra, porque a todos nos cuesta esfuerzo, ¿sí? Trabajando, empujando el carro y hacer lo que hacemos, con la ayuda del Señor, por supuesto, pero nosotros somos los instrumentos, no lo harían. No sé si estarían debajo de 4 chapas. Porque es fácil hablar cuando te sostiene un Estado, pero nosotros hablamos cuando nos sostiene el Señor. Y a nadie de afuera le hemos pedido nada. Tenemos autoridad para hablar del sistema de la fe. Y lo mismo que los eventos finales, lo que estamos estudiando, es algo en lo cual tenemos una fe absoluta en lo que Dios ha prometido y ha profetizado y nos ha dado indicios, no del día y la hora, pero sí de la proximidad de los eventos de los tiempos finales. El otro día escuchaba a alguien muy reconocido, que era uno de los que decían que la profecía de las 70 semanas ya se había cumplido. Digo, ¿cómo explica el versículo 24 de Daniel capítulo 9, donde habla de la profecía de las 70 semanas, donde dice que 70 semanas están establecidas sobre Israel? Es una profecía para Israel.
¿sí? 70 semanas se tienen que cumplir hasta quitar, borrar totalmente del pueblo de Israel el pecado, la iniquidad, establecer el gobierno justo. Digo, ¿cuándo pasó eso que no nos enteramos? Si Israel todavía está en la parte que dice Pablo a los romanos, endurecido en esta parte de la historia, en cuanto a Jesús. Digo, ¿cómo explicamos esto? Que me diga en qué momento estuvo el reino milenial y ninguno de nosotros nos enteramos, ni ningún historiador. Porque 70 semanas están establecidas hasta que se cumpla todo eso. ¿Y por qué? Dicen, no hay ninguna profecía donde estén los tiempos establecidos que haya quedado una parte en suspenso. Y yo digo, sí hay. Hay profecías donde en un solo bloque nos habla de la primera y de la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Y digo, ¿la segunda ya se cumplió o está en suspenso? Está en suspenso. La primera se cumplió, la segunda está en suspenso. Claro que hay. Por eso yo insisto, les insisto a ustedes, lean la Biblia, estudien el contexto completo, porque si yo agarro algunos pasajes para afirmar algo y no veo el contexto, yo podría predicarles cualquier engaño a ustedes. Y se lo fundamento con textos bíblicos. Pero cuando vemos el contexto, ahí Satanás dijo, Dios dice en su palabra, le dijo a Jesús en la tentación, que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra, tírate de acá arriba. Y Jesús le dice, sí, pero la palabra también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el contexto hace que nadie te pueda engañar y llegar al equilibrio perfecto de una doctrina. Hoy escuchaba a alguien que decía que el plan de Dios con Israel ya se terminó. Que ya está, ya Dios no tiene más nada con Israel. Ahora somos nosotros, la iglesia. Claro, en este tiempo es la iglesia la encargada de predicar el evangelio porque Israel ha fallado. Pero no se terminó el plan de Dios con Israel. Si no volvemos a lo mismo, la semana número 70 ya se tendría que haber cumplido. ¿Verdad? Porque tiene que ver con Israel. ¿Por qué quedó en suspenso? Porque una vez que el tiempo de los gentiles se termina, o sea, nosotros nos vamos con el Señor, Dios vuelve a tratar con Israel. Otra vez voy a escoger a Jerusalén como mi trono, como mi ciudad. Y les daré, que ya lo vamos a leer aquí en la Biblia en esta noche, que David gobierne sobre ustedes nuevamente. ¿A qué se refiere eso? Al gobierno de Cristo, del linaje de David. Eso no ha pasado todavía. Es en el reino milenial. ¿Cómo que Dios no tiene plan con su pueblo? Ah, no, porque Jesús enseñó, miren lo que es cuando hacemos algo sesgado, una doctrina sesgada, ¿no? Jesús enseñó que el verdadero judío no es el que lo es nacionalmente, sino el que es un adorador verdadero, el que tiene a Cristo. A ver, en cuanto a salvación, y ustedes díganme si yo estoy mintiendo, siempre les he enseñado que en cuanto a salvación del alma, no va en ser judío, sino en tener a Cristo. Ahí no hay diferencia. El que tiene a Cristo, sea judío, sea palestino, sea argentino, donde sea, es salvo. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, por más que sea judío. Eso es en cuanto a salvación. Pero Israel es el pueblo escogido por elección. ¿De quién? De Dios. Porque el que dice eso, justamente lo escuchaba, dice que lo del 1948 es un engaño. Ese no es el pueblo de Dios. Bueno, es muy rebuscada esa teología. Hay que tapar un montón de realidades, ¿no? Y profecías que hablaban del nacimiento de una nación en un solo día. Y además, tiempos, los jubileos. Hay un montón de cosas proféticas que hablan del nacimiento de Israel en 1948. Estaba ya anunciado. Bien. Entonces, ¿dónde va a venir? A ver, si Israel, que está en el territorio bíblico, porque no es que Israel se fundó como era uno de los planes de Herzl de hacerlo en la Patagonia Argentina. No, volvió a su tierra. Aquí tenemos el mapa en la Biblia de lo que es Israel. Se llama Israel como originalmente fue llamado. No es Israel. ¿Dónde va a venir el Mesías a reinar?
se tenía que cumplir de que la nación se formara nuevamente para que se cumpliera todo lo demás, que después van a edificar el tercer templo. Y que el Mesías va a venir a reinar, ¿a dónde? A Jerusalén. Por lo tanto, es el pueblo. Vamos a entender estos términos. Israel es el pueblo por elección. ¿Vieron cuando dice el apóstol Pablo, ahora sé, hermanos, vuestra elección? No está hablando de la elección de lo que ellos eligieron, está hablando de la elección de Dios sobre ellos. Se refiere a la elección de Dios sobre el pueblo de Israel. Yo sé que lo que estoy hablando no es chino básico porque ustedes leen la Biblia. Entonces ustedes están entendiendo bien lo que les estoy diciendo. Es el pueblo por elección. Nosotros somos el pueblo por adopción. El que hace sus apuntes lo quiere anotar porque esto es muy importante para desenmarañar todas las confusiones, todo lo que hay en las redes sociales. Usted venga a la iglesia, aprenda con su Biblia. Si no fuera por Jesús, ¿y de dónde vino Jesús? De Israel. ¿De dónde vino la salvación? De los judíos. Claro, y viene en realidad la base, la raíz de la palabra es del adorador, ¿sí? De un adorador. Entonces, Israel, pueblo por elección de Dios. No eligieron ellos, Dios los eligió. La iglesia internacional, incluidos los judíos mesiánicos. Pueblo por adopción. Si alguien quiere que espere un poquito, ¿pudieron anotar? Y le digo dos cosas más para cerrar esta idea. Israel es el pueblo escogido y la iglesia es el pueblo redimido. Israel es el pueblo escogido y la iglesia es el pueblo redimido. Y ahora les voy a dar una figura más, que algunos se van a acordar. Hace años lo hemos hablado de esto. Yo cuando veo que dejaron de anotar, para no atorarlos, Israel es Raquel y la iglesia es Lea. Por eso es que Pablo, yo voy a volver a ese estudio de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Es importante para entender la relación de Dios con la iglesia, la relación de la iglesia con Israel. Nunca vamos a predicar que el que es judío, es salvo porque es judío. No, señor. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Punto. Ahora, Dios todavía tiene planes con Israel. Porque cuando Jacob le dan a Lea para que se case con ella, no era la amada principalmente Lea, era Raquel. ¿Qué hace Jacob? Trabaja, ¿cuánto tiempo? 7 años más por Raquel. ¿A qué le suena esos 7 años? ¿A qué le suena? La semana número 70 de Daniel. Queda esa semana donde el Señor va a trabajar por su pueblo amado. ¿Y cómo va a trabajar? Va a tratar con ese pueblo. Va a tratar de tal forma que cuando después de esos 7 años Cristo venga a establecer el milenio, lo van a mirar y van a decir, Él es el Redentor. Él era el verdadero Mesías. Y ahí todo Israel será salvo. Por eso las 70 semanas no se cumplieron. Es imposible afirmar eso. Es imposible. Debería haber pasado ya el reino milenial. Van atando más o menos, ¿no? La línea de tiempo. Por eso, Israel es Raquel y la iglesia es Lea. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor no nos ama? Sí. Pero le voy a contar algo. ¿De dónde vino la salvación y el nuevo sacerdocio? Usted sabe, la tribu de Judá. Ya no de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. ¿Quién fue la mamá de Judá? No fue Raquel, fue Lea.
Ahí está la gracia y la misericordia de Dios. El sacerdocio de la gracia y el reinado milenial que viene de la tribu de Judá, de la familia de David. Lea fue la mamá. Le voy a contar más. Lea fue la mamá de Judá y fue la mamá de Leví también. Fue la mamá de los dos sacerdocios. Fíjense, la más amada era Raquel, sin embargo, en la gracia y la misericordia de Dios con Lea, porque la iglesia existe por gracia y misericordia, no por méritos propios. Por eso Pablo le dice a los romanos, y habla de la iglesia universal, y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Aquellos que predican diciendo Israel ya fue anulado, nosotros suplantamos a Israel, sin darse cuenta quizás, se están ensoberbeciendo. No, Señor. Todavía Dios tiene planes con Israel. Ahora, es una corriente teológica. Esa sí ya es herética, porque no creo que a Dios le agrade mucho que estemos hablando mal de su pueblo. El que Él escogió. La elección de Dios. ¿Qué habla de la elección de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Dios dice? Si ustedes pudieran romper el orden que yo puse en el universo, se lo voy a decir parafraseado, mi pacto con el sol, mi pacto con la luna, con la tierra, el orden y las reglas que puse en el universo, si ustedes las pudieran romper, se podría romper mi pacto con Israel. Pero como eso no, ningún humano lo puede romper. El pacto que Dios tiene con Israel no lo puede romper nadie. ¿Somos judaizantes por predicar eso? No, porque nosotros no le estamos diciendo a usted o a los que están mirando, usted tiene que celebrar las fiestas judías, los hermanos varones se tienen que circuncidar si quieren entrar en el cielo, hay que guardar Shabbat, ¿sí? Hay que comer cordero en las Pascuas con hierbas amargas y panes. Eso sería judaizar, es decir, no comer cerdo, y ahí vamos a tener muchos problemas, incluidos nosotros. Eso es judaizar. El que dice, bueno, reconoce que Israel es pueblo de Dios, pero le dice a los gentiles, ustedes tienen que hacer todo esto, porque si no, no entran en el pacto. No, eso también es una herejía. Y de eso sabía, en el Nuevo Testamento, Pablo tuvo sus enfrentamientos, usted ya sabe, ¿no? ¿Qué le mandamos? Ellos mismos no sabían qué hacer. Usted, cuando lee la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo, usted va a ver que los mismos apóstoles no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos con los gentiles? Porque ahora resulta que ya se nos demostró que la salvación no es solo para Israel, es para cualquier nacionalidad. ¿Qué le decimos a ellos? Porque ellos no saben nada de las 7 fiestas sagradas, no saben nada de la circuncisión, no saben nada de nada. Entonces ellos en concilio, bajo la guía del Espíritu Santo, orando al Señor, vienen direcciones de parte de Dios y dice a los gentiles no les podemos exigir nada, solo que se guarden de sangre y de ahogado. Que detrás de eso hay una mala interpretación, por eso muchos no comen morcilla. Bueno, el que no le gusta no coma, ¿no? Nadie puede obligarte a comer nada, pero no condenes al que come, porque no está hablando de los alimentos como la morcilla o de ahogado. Hoy, ¿quién ahoga un animal vivo para matarlo y comerlo? Está hablando de los animales y de las costumbres sacrificiales paganas. Porque los paganos eran bastante piolas también. Mataban animales, los sacrificaban a los ídolos, pero después los vendían en la carnicería, después lo comían. Usaban la sangre tomaban la sangre como parte de los pactos que ellos hacían con sus dioses. Lo que le está diciendo el Señor a la iglesia gentil, a nosotros, es no se metan en ninguna de esas prácticas. Pero después, ¿qué dice Pablo? De todo lo que venden en la carnicería, comed. Sí, mirá qué alegría que tiene Richard allá. Creo que es el hermano más contento. Mucho se les está alegrando el corazón. Pero ¿para qué tanta discusión si Pablo dijo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo? ¿Qué me sirve? No como cerdo, no como morcilla y después tengo una lengua de yarará? No sirve para nada. Claro. El rey o la reina del chisme, pero
pero no come morcilla y no come cerdo. No, el Señor dice, todo lo que era figura ahora tiene que ser realidad, esencia. Antes era, no comas cerdo porque es inmundo, porque no tenía ningún control sanitario y se morían de triquinosis y seguían comiendo cerdo. Hay muchas leyes que son sanitarias en la Biblia, además de tener un significado espiritual, tienen significado práctico. Hoy en día no es el problema de comer cerdo que está controlado, que ya sabemos a esta altura de que a más de 60 grados, aún si tuviera triquinosis se muere, bien asado, bien cocinado y demás. Y sabemos que no es eso lo que contamina, ya Jesús lo dijo, lo que se come va a la letrina, muchachos, no se pongan con esas pavadas, tengan cuidado con lo que sale de su corazón. Hoy no es no comer cerdo, hoy es no alimentar nuestra alma, nuestro espíritu de cosas que son contaminantes y matan. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos, cuidado a dónde vamos. Esa es la cuestión. Contaminación espiritual, ya no es el estómago. Por supuesto que podríamos hablar horas de esto, ¿no? Cuidarse lo más que se pueda, pero de lo que Dios nos ha provisto para comer, orando al Señor, Señor bendice, descontamina los alimentos, nuestro pan, nuestras aguas, y para adentro. Y alégrese en el Señor. Amén. Por supuesto, la gula es pecado, eso sí es pecado. Si uno dice, bueno, me comí un plato, me llené, pero me voy a comer dos, y sale reventando, eso ya a Dios le desagrada. A veces hay unos guisos riquísimos que hace mi esposa y por ahí me dice, ¿querés más? Y le digo, mirá, está buenísimo, pero si como más es gula. Gracias, ¿viste? Ya está. Ese control tenemos que tener, pero después, hermano, cómo el diablo ha desviado la atención de los creyentes a cosas superfluas y no están prestando atención a cosas en sus vidas que los está matando espiritualmente. Tenemos que ir a lo que Dios quiere que realmente dejemos de colar el mosquito y guarda que no comernos un camello, ¿no? Que el Señor nos ayude. Entonces, el primer gran evento que estamos esperando es ser arrebatados por Jesús en forma repentina y secreta, que es ese término como ladrón en la noche. Y otro término más que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Mientras nosotros estemos en el cielo con Jesús, aquí en la tierra, sí que se va a poner bravo, comenzarán a transcurrir los 7 años de tribulación y gran tribulación, que es la última semana de Daniel. A ver quién puede leer Daniel 9:27. Daniel 9:27. El que lo tiene lo puede leer fuerte y claro. Daniel 9:27. A ver, fuerte, fuerte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa profecía es del anticristo, del gran, el último, porque el espíritu del anticristo ya estuvo y está. Todo lo que esté en contra del Señor se levanta en contra del Señor, en contra de la fe, y hubo líderes que encarnaron esa figura, como por ejemplo uno de ellos fue Hitler. Fue uno de ellos, pero no fue el peor es el último que va a haber. ¿Sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la NBI lo dice así, dice, durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, o sea, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo va a estar levantado. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Quién es el que va a destruir? Vamos a viajar con nuestra mente en las profecías de Daniel, en otras profecías. ¿Se acuerdan la imagen
con los pies que estaban mezclados, eran hierro y barro cocido? ¿Qué lo destruyó? Una piedra que fue cortada no por mano humana, golpeó, desarmó todo y dice que ese es el último gran reino que será eterno. ¿Quién es esa piedra? El reino que no tendrá fin y será eterno no es el anticristo, sino que es Cristo, el reino milenial, porque reina 1000 años en la tierra, pero después seguimos en el cielo, con Él, por la eternidad. Su reino es sempiterno y no tiene fin. ¿Sí? Ese es el último gobierno que va a tener alianzas que no son tan sólidas. Por eso la mezcla del barro con el hierro no se terminan de mezclar bien. ¿Sí? No son mezclas sólidas, ahí hay unas alianzas raras, hay alianzas entre Occidente y el Oriente, ¿sí? El Medio Oriente, hay una alianza con Israel, entre Israel y los árabes, pero esas alianzas no son ni siquiera por el anticristo, va a ser sostenible, porque a los 3 años y medio el tipo ya no la caretea más y dice, ahora me van a adorar a mí, y va a ser lo que hizo Antíoco Epífanes en la época de los griegos, del imperio helenista. Se va a meter en el templo, en el último templo, el tercer templo que va a ser reedificado, y va a decir, ahora me adoran a mí. Y va a romper el sistema de sacrificios y de ofrendas que está tabulado, establecido en el antiguo pacto, porque cuando se edifique el tercer templo, van a restablecer todo el sistema de ofrendas del antiguo pacto en Israel, ¿sí? Por eso es que ya están entrenando a la nueva generación de levitas. Ya hace años han recuperado con la genética la vaca de pelaje rojizo, que según los judíos es la única que es kosher, o sea que es apta para los sacrificios en el altar. Ya eso lo tienen, la vaca rojiza ya está. Ya está, dice que tiene los materiales, el sistema para construir el templo en 3 meses, tenerlo listo. O sea, va a haber un tercer templo. Esta es otra de las cosas que a veces en las redes encontramos. No, es mentira que va a haber un tercer templo. Está en Tesalonicense, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Dice, se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como Dios. ¿Sí? ¿Y de qué templo está hablando? Si en el 70 fue destruido, en el 70 después de Cristo, un nuevo templo. Ahora alguno puede decir, bueno, pastor, pero este del que está hablando, ¿no será? Vamos a hacernos preguntas, vamos a ser de abogados del diablo, ¿no? ¿No será que se refiere a lo que pasó con Antíoco Epífanes? Bueno, volvemos a Tesalonicenses. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Tesalónica, lo de Antíoco Epífanes ya había pasado. Y Pablo lo profetiza como algo futuro. Por eso, hermanos, tenemos que ver todo el contexto. Podemos ver que Daniel 9:27 no está refiriéndose solamente a lo que pasó con Antíoco Epífanes, sino que está hablando del futuro. De hecho, ¿cómo sabe Pastor Pablo? Yo me pongo en contra mía, que está hablando del futuro. Porque cuando terminan las profecías, Dios le da la orden a Daniel. ¿Y qué le dice? Sella el libro. No es para ahora, es para el futuro. A Juan, ¿qué le dice en Apocalipsis? No selles el libro, porque es para este tiempo. Por eso hay que tener el hilo, lo que dice el Salmo 119, versículo 160, que dice, la suma de tus dichos, la suma de tus palabras es la verdad. No sacar cosas sesgadas. La suma. Acá dice esto, pero será así, a ver qué dice en otra parte. Y empezamos a llegar a un equilibrio. Lo que quiere decir la palabra es esto. ¿Es difícil? Si no lee la Biblia es imposible. Pero si usted lee la Biblia, ora al Señor, no lea así nomás en ayuna espiritual, sino ore al Señor para que el Espíritu Santo nos vaya mostrando y va a empezar a descubrir cosas. Le digo para animarlo, incluso hay cosas erradas de muchos teólogos, como acabo de demostrar por la palabra, y que usted las va a entender bien. ¿Por qué? Porque usted con humildad,
sin intentar imponer ninguna idea a nadie, pero usted con humildad está buscando la verdad en la fuente de la verdad, que es la palabra, y el Señor se la va a mostrar. El Señor no lo va a engañar. ¿Amén? ¿Lo puede hacer usted? Claro que sí. Claro que sí. No se desanime, no afloje, siga orando, va a encontrar profecías, va a encontrar palabras puntuales para una necesidad puntual en su vida. El Señor le va a hablar. Así de hermosa y poderosa es su palabra. Bien, será un tiempo de juicios, esos 7 años, de castigos. Otra cosa que hemos desmenuzado el miércoles pasado, que los que dicen que el Señor va a venir a la mitad de la semana, porque los juicios de Dios no empiezan sino hasta la mitad de la semana en adelante. Pero ¿qué vimos en Tesalonicenses? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuándo van a decir paz y seguridad? Al inicio de la semana. No a la mitad ya se saca la careta el anticristo. Eso de los pactos de paz y seguridad son al principio. Y ahí está diciendo el apóstol Pablo, está revelando, vendrá destrucción repentina. ¿De parte de quién? Los castigos de Dios. Los juicios de Dios. En la semana número 70, desde el principio empiezan los juicios de Dios. Gracias. Pastor, Sí. ¿qué ejemplo lo van a hacer después de que seamos arrebatados? No te puedo decir después o antes. Quizá nosotros veamos el inicio de la construcción, ¿eh? Guarda que podemos llegar a ver varias cosas antes de que el Señor nos lleve. Es muy probable que lo veamos. Y veremos Yo- cómo Dios va cumpliendo su palabra. Sí. Sí, tienen todo listo. De hecho, en Israel está lo que se llama el Instituto del Templo, que es del tercer templo, que es la organización de todo lo que va a ser el tercer templo en estos años. Ellos dicen que en 3 meses, lo cual es rapidísimo, ¿no? Es rápido. Habían salido por ahí, no sé si alguno lo vio, algunos videos en YouTube de que ya están edificando el tercer templo. No, es una mentira. Lo que están edificando es un edificio que es para el instituto del templo, no es el tercer templo. No tenemos que confundirnos y que no nos confundan, ¿no? Lo que se está edificando es como decir un edificio de oficinas, no el tercer templo. Eso todavía no se está edificando. Dan capacitación, como les decía, están entrenando a los nuevos levitas, están preparando todo. Dice que ya tienen las vestimentas de los sacerdotes y de hecho la menorá de oro macizo que está en la calle, dice que esa es la que van a usar para el templo, una menorá de oro macizo. Imagínense acá en Argentina dejando unas menorás de oro macizo. Todo con un acrílico, un vidrio antibalas, pero yo creo que acá ni eso, se llevan puesto todo. No. Todo está preparado. Bueno, eso también. Estas cosas que ya son empíricas, son pruebas empíricas, nos está diciendo que esto se va a cumplir. Esto años atrás, una década no estaba. No estaba. Y esto lo hicieron en los últimos años dentro del Instituto del Tercer Templo. Sí. Que para nosotros también fue un shock, porque decir cómo se cumple la palabra. Claro, porque uno sabe que las profecías se van a cumplir, pero cuando las empezás a ver en tu época, sí, wow, no te deja de sorprender, ¿no? Está cerca, claro que sí. Así que bueno, esa semana número 70 es un tiempo de juicios, castigos para los que se queden después del arrebatamiento, 7 sellos, 7 trompetas, ¿sí? 7 copas de ira, 4 jinetes. Recordemos, el primer jinete es el Apocalipsis, el anticristo. El que viene en un caballo blanco es un rey, pero viene con un arco, no con la espada. Y detrás de él vienen los jinetes de la guerra, del hambre, de la mortandad y demás, ¿no? Pero sobre todas las cosas va a ser un tiempo de trato de Dios con Israel. Esos 7 años que trabajó Jacob por Raquel. Ahora hay un detalle en la historia de Jacob y Raquel, no sé si algunos lo han tenido en cuenta. No es que Jacob esperó 7 años para casarse con Raquel. En una semana se casó con Raquel, porque lo que le dijo Labán fue, bueno,
cumple tu semana nupcial, o sea, la luna de miel con Lea, y entonces sí te entrego a Raquel. Pero ahí quedó en deuda, porque después tenía que trabajar 7 años, ¿no? Pero a la semana ya se casó con Raquel. Lo que nos dice esto es, yo voy a tratar con mi pueblo Israel, pero él es mi pueblo ya. Ya se juntó los huesos con sus huesos, crecieron los nervios, la carne, pero le falta el espíritu. Todavía falta el espíritu, que es cuando Israel en el reino milenial reconozca que Jesucristo es el Mesías. Ahí van a tener espíritu. Por lo tanto, el pueblo que hoy está, le falta espíritu, pero es el pueblo escogido por Dios. De eso no hay duda, ¿no? Y son, aparte de Dios, es un pacto Perpetuo. Por eso, ahí está, el pacto perpetuo, es un buen punto ese. Por eso los judíos mesiánicos, o sea, los judíos convertidos a Cristo, ellos sí respetan Shabbat, la circuncisión, la Brit Milá, ellos sí celebran las fiestas, porque a ellos, cuando usted lee la Biblia, se los dio por señal y por pacto perpetuo. Por eso cuando el concilio de los apóstoles dice, ¿qué hacemos con los gentiles? Dicen, no les podemos exigir ninguna otra cosa que esto, pero eso es para nosotros los gentiles. El judío de nacionalidad que conoce a Cristo tiene que seguir. No, quiero dejar bien establecido esto, bien en claro, no como medio de salvación. ¿Está claro? No Shabbat, no la Brit Milá, no las fiestas judías como medio de salvación, sino como señal de que son el pueblo escogido de Dios. Como señal. ¿Sí? Usted viene caminando por la calle con una Biblia, ese libro, ¿a usted lo salva? No, si usted no lo pone en práctica no lo salva, el hecho de tener el libro. Pero el que lo ve dice, este es un cristiano. Es una señal. ¿Se da cuenta? Todos los pactos y todas las costumbres judías para el judío mesiánico siguen estando vigentes por ser judíos, no para salvación, sino como señal de que son Israel. ¿Amén? Quedó bien claro esto. Nunca voy a decir y nunca dije que el hecho de ser judío te hace salvo. No, Cristo es el que nos hace salvo. Bien, será un tiempo de trato de Dios con Israel y especialmente en la segunda etapa, donde se rompe el pacto y donde ellos se dan cuenta que ese no era el Mesías. Jeremías 30, les voy a leer, Jeremías capítulo 30, versículos desde el 5 hasta el 7. Jeremías 30, del 5 al 7, dice, así dice el Señor, hemos escuchado un grito de espanto, no hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre el vientre, como mujeres con dolores de parto? Eso habla de la desazón, del desconsuelo, de la desesperanza. Todos, ay Señor, el lamento del pueblo. Y dice, ¿por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día sin comparación. Y cuando habla un día no es un día literal. Acuérdense del día del Señor. Los 7 años. El día del Señor, cuando habla del día del Señor es el tiempo de los juicios. Será un día terrible, un día sin comparación. Será un tiempo, ahí te está diciendo que no es un día literal, será un tiempo de angustia para Jacob, pero se terminó el plan de Dios con Israel, pero será librado. Ahí hay una palabra de esperanza al final. Van a pasar por cosas terribles, pero van a ser librados. Va a ser el anticristo peor que Hitler, pero no lo va a poder exterminar. Nadie pudo y nadie va a poder exterminar al pueblo de Israel. Y eso es señal de que siguen siendo pueblo de Dios. Porque si Dios hubiera terminado ya con ellos, cualquier nación ahora los destruiría. ¿No se dio cuenta de eso? Se han juntado en el año 48, al otro día de la independencia, se juntó la coalición de países árabes a destruirlo. No tenían ejército profesional, no tenían fuerza aérea y los vencieron.
¿Quién estuvo ahí? Envió con 7 pastores, con Exacto. ancianos. Vamos a repeler. Y no solo repelieron la agresión, sino que tuvieron victoria. Los milagros del año, los milagros de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, los milagros de la guerra del año 73, de la guerra del Yom Kippur, los milagros que siguen sucediendo ahora. A ver, el que dice el pueblo de Israel ya Dios no tiene nada con Israel, está ciego. Está ciego, hay que tapar muchos soles con un dedo, ¿no? Para poder afirmar eso. Entonces va a ser terrible, pero será librado. Va a causar gran mortandad. Muchos van a huir. Dice que aproximadamente la mitad de la población será arrancada, pero no va a ser como pasó en el año 135, donde todos fueron enviados a la diáspora. Todos fueron expulsados de su tierra. Ahora dice que ya no los van a sacar más de su tierra. Ni siquiera el anticristo los va a poder arrancar de donde ellos están. Muchos van a huir por la guerra, por la persecución, va a ser terrible, pero no van a poder sacar más a Israel de su tierra. Que quede claro, Israel no es un estado genocida, Israel no es un estado invasor y usurpador, porque en todo caso, los que van, y voy a hablar de mi país, de Argentina, con las banderitas pro-Palestina en la Plaza de Mayo, yo les diría, bueno, agarren la bandera inglesa y defiendan a los Kelper y llámenle a Malvinas Islas Falkland. En ese caso, nosotros éramos los agresores que fuimos a atacar a los ingleses que están en las islas, ¿o no? Y cualquiera me va a decir, no, pastor, ¿cómo va a decir esa barbaridad si es nuestra tierra? Entonces, ¿por qué llamamos agresor al Estado judío cuando se defiende? ¿Por qué llamamos invasor a un Estado que está tratando de recuperar el terreno que Dios le dio? Pero el que no cree en la Biblia, ok, dejemos la Biblia de lado, está la historia. ¿Por qué le llaman agresor? Yo he visto publicaciones de hermanos en la fe, algunos conocidos míos de Buenos Aires, tratando de lo que Israel hace de genocidio. Los bloqueé. Ni me pongo a discutir. Genocidio es lo que pasó el 7 de octubre del año 2023. Israel nunca por deporte se puso a atacar a ninguna nación. El que revisa la historia lo va a tener que ver. Israel siempre se defendió. Ay, después lloran los otros, ¿eh? Cuando ven que se les da vuelta la tortilla, empiezan a llorar en la ONU, Si usted supiera las cosas que hace Israel y está perdiendo gente, están perdiendo vidas de soldados israelíes para no tirar una bomba y borrar a Hamas con gente y todo de la Franja de Gaza, borrar a Irán completo. ¿Por qué se hacen tan extensas las guerras con Israel? Porque Israel trata de minimizar pérdidas de civiles. Cosa que no les importa. Irán, ¿sobre quién tira los misiles? ¿A dónde tiraba misiles Irán? Lo vimos ahora en estos días, ¿eh? O la gente lo va a olvidar dentro de poco tiempo. Se lo tiraba a toda la población civil. Lluvias de misiles sobre la población civil. Y yo expliqué algo. Si a mí como pastor me atacan, o usted como cristiano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos que orar, tenemos que clamar, pero no podemos ir y matar a alguien, ¿me entiende? Pero si yo soy jefe de Estado, eso es otra cosa. Y atacan a mi país, y en mi país yo tengo a todos ustedes, yo soy responsable de sus vidas y su bienestar, yo tengo que mover mis ejércitos y mis fuerzas para defender. Porque es un Estado, soy jefe de Estado. Y a veces el evangélico quiere llevar a todos los terrenos esto. Ay, no, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No. Cuando hablamos de un jefe de Estado, una nación se tiene que defender. Israel hubiera estado mal si ellos por deporte se hubieran puesto a atacar. Pero ellos se defendieron y se defienden. Así que cuando usted vea todos esos comentarios, hermano, yo no le estoy dando mi opinión. Son hechos. Son hechos. Y nosotros que tenemos la Biblia, vayamos al Éxodo, vayamos al libro de Números y veamos el mapa que el Señor determinó para Israel. Nos vamos a dar cuenta que no solo Israel no es un estado invasor, sino que todavía no recuperó todo lo que tendría que recuperar. Es así, esa es la realidad. Pero bueno, el espíritu de antisemitismo se ha metido en algunas iglesias también. Que el Señor nos libre, ¿no?
Algunos están convencidos de que la iglesia fiel de Jesucristo pasará por este periodo, hablando de los 7 años. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y vamos a ir viendo indicios bíblicos. Génesis 18. A ver quién lo puede leer, el versículo 23. Génesis 18, 23. Génesis 18, 23. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y el versículo 25, ¿qué dice? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué le parece a usted? Lo que Abraham le plantea a Dios. Señor, ¿tú vas a castigar y vas a enjuiciar al justo junto con el impío? ¿Tú que eres el juez justo de toda la tierra, tú vas a actuar así? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Que no. Que él, si había 50, si había 30, él iba a perdonar la ciudad. Y como no había ni siquiera 30, ¿qué hizo el Señor? Directamente dijo: estas ciudades no tienen más remedio, yo lo que hago es sacar a los justos y derramo juicios. Eso es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Dios no va a derramar sus juicios con la iglesia mezclada, con los fieles, muchos llamados cristianos se van a quedar, lamentablemente, pero el Señor va a arrebatar a sus fieles. Esa pregunta nos podríamos hacer nosotros. Señor, te lo preguntó Abraham, ¿tú vas a derramar tu juicio sobre este planeta estando nosotros aquí? Y la respuesta del Señor, ¿cuál cree usted que va a ser? En Génesis también, capítulo 6, versículos 17 y 18, vamos viendo algunos antecedentes. Dice: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero, aquí hay un pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Pero yo voy a enviar juicios sobre la tierra, pero te voy a dar un medio de salvación. El arca también es una figura del arrebatamiento, porque fue un medio no solo de flotación, sino de elevación, porque el arca quedó por encima de todo lo que quedó tapado. De hecho, dicen que quedó en el monte, la Biblia lo dice, quedó en el monte Ararat, cuando bajaron las aguas. El Señor te saca. ¿Y por dónde te saca? ¿Por túneles secretos en la tierra? ¿Por arriba? Por arriba, en las nubes, en el aire. Lucas 21, 36. Vamos a ver una ametralladora de versículos bíblicos. Lucas 21, 36. A ver quién lo tiene y lo puede leer. 21, 36. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Este versículo lo hemos mencionado muchas veces. Oren para poder escapar de todo esto y de estar en el tribunal de Cristo, de estar delante de Cristo, delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué el Señor nos mandaría a orar para escapar si nos va a dejar en medio de toda la hecatombe que va a haber en este planeta? Diría en todo caso, como se lo dijo a Pedro: el diablo los ha pedido para zarandearlos y no le dije que no. Voy a orar para que no les falte la fe. En medio del zarandeo no les va a faltar la fe. Pero en este caso el Señor está diciendo: hay un juicio sobre el planeta, oren para ser sacados, para que escapen. Habla de la palabra escapar. No es una cuestión de cobardía, es una cuestión profética. Amén. Estamos todos de acuerdo que para llevar la fe adelante no es cuestión de ser cobardes, ¿no? No es para cobardes esto. Aún ahora,
en la actualidad. Es necesaria la valentía. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Me río porque un profesor del seminario nos retaría por decir primera de Tesalonicenses. No es de Tesalonicenses, es a. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Te acordás, Rodolfo? El hermano Ismael Busato, que partió con el Señor ya. Él decía, hablen con propiedad. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente: y esperar del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Y cuando habla del castigo venidero no está hablando específicamente del lago de fuego y azufre, sino de todos los juicios que vienen sobre la tierra, sobre esta tierra. Seguimos, Hebreos 11:31. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Si alguien se queda que, pastor, no pude anotar, me lo dice, por favor. Yo le repito la cita para que no se la pierda, lo pueda llevar. Hebreos 11:31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ahí tiene otro caso. ¿Y cuál era la señal que tenía que poner esta mujer, Rahab? Una cinta roja, que la cinta roja no es para la envidia. No le ande poniendo cinta roja a los coches y eso, por favor. Eso sí que es paganismo. O está el que no come chancho pero le pone cinta roja al auto. No. La envidia es un espíritu inmundo. ¿Cómo se vence? ¿A los cintazos con una cinta roja? No, con oración. Con oración. Pero en ese tiempo era un símbolo para que los soldados vieran y dijeran, esa es la casa de esta mujer. La gente que está ahí adentro la tenemos que rescatar. Y eso es un símbolo de la sangre de Cristo. Igual que en la primera Pascua en Egipto. ¿Por qué no entraba el ángel de la muerte? Acá volvemos a lo mismo. ¿Porque eran israelitas? No, por la señal de la sangre en los dinteles. Señal de la sangre de Cristo. Si estamos bajo la sangre de Cristo, estamos cubiertos de la destrucción venidera. Pero tiene que estar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10, se los voy a leer en la versión 60 que está más clarito el concepto. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién le escribe esto? A una iglesia fiel, a Filadelfia. No se lo dice a la Odisea, no se lo dice a Pérgamo, a Éfeso. Las únicas dos iglesias sin reproche fueron Filadelfia y Esmirna en las cartas a las 7 iglesias. Le dice, si tú has sido paciente en guardar mi palabra, a pesar de que el mundo empezó a andar en contramano y a decir que en los valores morales, los valores bíblicos, son arcaicos, que somos odiosos porque defendemos estos valores. No, hermanos, nosotros no odiamos a nadie. Que quede bien en claro, no odiamos a los palestinos, no odiamos a Irán, no odiamos a los homosexuales, no. No, nunca tenemos que pararnos desde el odio a defender valores porque le tengo odio a otros, no. Nosotros amamos las almas, pero al pecado lo atacamos. Al pecado hay que atacarlo. Un médico no ataca al enfermo, pero ataca la enfermedad. ¿Y qué pasa? Al atacar la enfermedad a veces es invasivo y al enfermo le duele, le molesta, pero es necesario, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos que tener. Nunca estar plantado. Yo no defiendo a Israel, ni siquiera Dios defiende a Israel odiando al resto del mundo. No, porque en Irán también tenemos hermanos en la fe. Y muchas hermanas, mujeres, pónganse contentas, Dios está usando mucho a las mujeres en Irán para multiplicarse el evangelio. En Egipto tenemos hermanos en la fe.
Por eso hay una parte que pareciera muy rara las profecías, ¿no? Hay una parte donde le llama el Señor a Egipto su siervo, ¿no? Tiene pueblo el Señor allí también. Algunos, le digo más, en fe, algunos de los que hoy odian a Israel y a los cristianos van a conocer a Cristo y van a terminar siendo nuestros hermanos en la fe. Por eso no estamos defendiendo a Israel y odiando al resto. No, estamos hablando de verdades y derechos jurídicos y espirituales que tiene Israel, pero que vengan todos a los pies de Jesús, de donde sea. Usted sabe que hay congregaciones en Israel de mesiánicos que están juntos, iraníes, palestinos, judíos, y entienden bien, realmente el Señor ha entrado en sus corazones, que no son enemigos entre ellos, sino que son hermanos por Cristo. Por eso se cumple lo que dice derribando la pared intermedia, la pared que separaba a Israel del resto. Ahora todos esos derechos y esas bendiciones que tiene el pueblo de Israel por la elección de Dios, a nosotros por adopción nos llegan, a nosotros por redención nos llegan. Amén. Y a su vez nosotros, es verdad, ¿sí? La verdad completa, bendecimos a Israel porque la iglesia es la que le predica de Cristo. Le dice, hey muchachos, era de ustedes, era judío. Así que esa parte sí es cierta. La que no es cierta de que por eso Dios eliminó a Israel. No. Nos alimentamos del tronco, pero como yo explicaba el otro día, las hojas hacen fotosíntesis y alimentan también la planta. Amén. Es algo recíproco. Una salvación tan grande y habla de escapar. ¿Cómo escaparemos? Aquí cuando quiero aclarar esto, el término de la hora de la prueba, la hora de la prueba, el término es peiraisai, que no es específicamente las pruebas que nosotros pasamos, por ejemplo, que Dios prueba a su pueblo, sino que quiere decir infringir daño y castigo. ¿Y sobre quiénes? Sobre los moradores de la tierra. Cuando vamos a los originales griegos, no está hablando de los que geográficamente habitan la tierra, sino que los que viven conforme al sistema de este mundo. Por eso en el griego está mucho más claro todavía que lo que está diciendo el Señor es que va a rescatar a su iglesia fiel, a la que ha guardado su palabra, de los castigos y daños que Dios mismo va a infringir a los que viven conforme a los valores morales, por decir valores, ¿no?, entre comillas, de esta tierra. Es clarísimo. Y lo más importante es que el anticristo, para comenzar a gobernar, tiene que ser quitado de la tierra el único poder que lo detiene, que es el Espíritu Santo que está con la iglesia. Y aquí hay una polémica con esto, que muchos dicen, ¿dónde dice que es el Espíritu Santo? Hasta he escuchado, y por predicadores muy respetables, que es el arcángel Miguel, que está en Daniel capítulo 12. Pero ahí tampoco dice que el arcángel Miguel es el que está deteniendo al hombre de pecado, tampoco lo dice, es una interpretación. Nosotros podemos llegar ¿cómo llegamos a la conclusión de que es el Espíritu Santo que está con la iglesia? Tenemos que empezar a ver otra vez el contexto bíblico y hacernos preguntas. ¿Qué puede detener al segundo oficial al mando después del diablo? Mirá el poder espiritual que estoy hablando. ¿Quién puede detener al anticristo y todo su sistema de gobierno? Dígame un poder humano que lo pueda detener. ¿Un gobierno? ¿Un ejército? ¿Una coalición de naciones? ¿La ONU? Menos que menos. Están del otro lado. Exacto. ¿Qué puede detener? El único que puede detener el poder satánico es el poder del Espíritu Santo, que está habitando permanentemente en la iglesia. Pero vamos a ver la función de la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no solo da sabor, impide que las cosas se echen a perder. Vosotros sois la luz del mundo. Tiene que ser arrebatada la luz del mundo para que las tinieblas puedan invadir. Tiene que ser levantado el templo espiritual que somos nosotros para que se levante un templo en Jerusalén.
aunque pueden haberlo ya construido o empezar a construirlo antes que nos vayamos. Por un tiempo convivió la iglesia con el templo de Jerusalén hasta que fue destruido. Hubo una etapa de transición. La iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 2, y en el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Así que la pregunta de Rodolfo, ¿puede ser que nosotros veamos el templo empezando a construirse o construido? Y ya todo el sistema armado, y probablemente veamos quién va a ser el que se va a erigir como el anticristo, ¿no? Y antes de que todo tome el desarrollo que tiene que tomar, el Señor nos lleva. Podemos ver proximidades de estas cosas. El Espíritu Santo, ahora, ¿el Espíritu Santo va a dejar de actuar en la tierra? ¿Cómo se van a salvar los que sean salvos en la gran tribulación? ¿Quién va a convencer de pecado? El tema, y esto es una opinión mía, pero también tiene mucha lógica, usted piénselo por su parte. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba fijo en las personas. Primero, ungía solamente profetas, reyes, sacerdotes. El cuerno de aceite se volcaba sobre el sacerdote, el profeta y el rey, estos tres oficios. No ungía a todo el pueblo. No podía subir el pueblo al monte a hablar con Dios, solo Moisés. Y Moisés traía el mensaje. Hoy todo el pueblo puede subir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está fijo en nosotros, habita en nosotros. En aquellos tiempos, usted lee el Antiguo Pacto y ve hombres de Dios que fueron usados como, por ejemplo, Sansón. Sansón no es que jugaba campeonato de pulseada y le ganaba a todo el mundo, era un hombre normal, pero cuando había un propósito de Dios y él tenía que enfrentar al enemigo, dice que el Espíritu Santo venía sobre él y venía una fuerza sobrenatural y él derrotaba a los filisteos. Cuando Saúl, que ya se había desviado de los propósitos de Dios, pero de repente se junta con los profetas y dice que el Espíritu Santo, como por una misericordia, vino sobre él y Saúl empezó a profetizar. No estaba en él, pero venía. El Espíritu Santo venía sobre David y él se inspiraba y escribía salmos. Esa es la diferencia con este tiempo de la gracia donde el Espíritu Santo vive en la iglesia, vive en nosotros, lo cual es una mayor responsabilidad. Entonces, lo que yo creo que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, el Espíritu Santo va a venir, va a tocar vidas que se van a jugar el pescuezo por ser salvos, pero ya no va a habitar como habita en nosotros. Este poder tiene que ser quitado. Con esto terminamos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, para que pueda empezar a gobernar el anticristo. No se puede servir a dos señores. No puede estar el reino de Dios en la tierra, el reino de Satanás. Y este va a ser un tiempo donde Satanás va a reinar a través de su secuaz, ¿no? El anticristo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 6 hasta el 8, dice: bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Por eso no está hablando de Antíoco Epífanes, ya había pasado eso. Eso pasó en los 400 años del silencio. Está hablando de alguien futuro. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio él que ahora lo detiene. Primero fue algo, la iglesia de Cristo, él que ahora lo detiene, el Espíritu Santo. Hay algo y hay alguien. Si fuera, como dicen algunos, que fuera el arcángel Miguel, sería solamente alguien, no algo. Por eso hay que leer bajo la revelación del Espíritu Santo y también hacer buena comprensión de texto cuando uno lee. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Amén.
Ahí está hablando del futuro. Y después, bueno, sigue hablando de algunas características, ¿no? El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Por eso el Señor dijo, atento, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque milagros falsos también el diablo imita. Incluso alguien va a atentar contra el anticristo y va a herir. Sí. En ese tiempo, porque va a haber gente que obviamente no va a estar de acuerdo con nada de lo que esté pasando. En esos años, en Sí. 7 años de tribulación y antitribulación. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Supongo que se van a levantar también grupos sediciosos. Va a haber resistencia. Sí. Y bueno, alguien lo va a herir y luego lo que sucede, le hago lo hecho por el anticristo. Sí. Un falso milagro, que algunos dicen, sí, y de hecho lo tengo ya para otra clase esto, pero no, se va a desarrollar esto, de que una de las grandes señales que algunos piensan que realmente va a morir y por obra de Satanás va a resucitar. Y esto es para un debate, ¿no? Decir, pero el diablo puede dar vida, ahí viene el debate. Y otros lo que piensan es que va a ser una falsa muerte, va a ser herido, sí, y el tipo va a hacer creer a todo el mundo que resucitó, entonces todos van a creer que él es Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es para meditarlo. Ahora lo que podemos ya entonces concluir y determinar que la iglesia fiel, no una institución, estamos hablando de personas fieles, van a ser librados de la gran tribulación. Y ya nos vamos a ocupar en la próxima clase un poco más de este ser nefasto, ¿no? El anticristo. Pero esa va a ser una de las grandes señales. Todo el mundo así, uy, lo mataron y resucitó. Entonces tiene que ser como Cristo que murió y al tercer día resucitó. ¿Va a tener resistencia? Sí, todo esto lo vamos a ir analizando en las próximas clases. No todos van a estar de acuerdo. El tema es que va a tener el poder de parte de Satanás y Dios lo va a permitir para que él aplaste toda resistencia. La va a aplastar. Pero que va a haber gente, ¿cómo van a zafar algunos de la marca? Seguramente va a haber hackers que van a tratar de emular una marca falsa. Como vimos en la película, es muy seguro, muy probable, yo diría seguro. Porque no va a haber otra forma de, no tenés la marca, bueno, te mandan a la guillotina. Bueno, les invito a estar de pie, ya vamos, si no vamos a entrar en la otra clase. Gracias al Señor. Es tan lindo este tiempo invertido en la casa de Dios, ¿no? Fortalecernos en la fe y aprender. Y esto fortalece también nuestra relación con Dios, porque cuanto más unidos estamos al Señor y más, como dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más, justifíquese más todavía, ¿sí? Esto nos lleva a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos ayuda en nuestra relación con Dios, a estar atentos, a estar preparados. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, tan rica, tan sustanciosa para nuestras vidas, que todo esto nos ayude, Señor, a buscar más tu rostro, a acercarnos cada vez más a ti, a buscar, Señor, la santidad, a buscar el gobierno de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y poder también predicar el Evangelio y ganar almas, invitar a la gente, hablarles de ti, Señor, para que te conozcan también a ti. Ser, como hemos estudiado, Señor, ministros competentes de este pacto de la gracia. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Qué hermoso tiempo en tu casa de adoración, de alabanza, donde tú nos vienes hablando desde el principio hasta el fin. Señor, que estas palabras queden grabadas en las tablas de nuestros corazones y estas palabras generen gozo y alegría, como dice en tu misma palabra, cuando escuchan que estas cosas están pasando, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación, vuestra redención está cercana. Señor, todo esto nos hace ver la proximidad de los últimos eventos. Oramos, Señor, lo que tú le dijiste a tus discípulos allí en Lucas 21, oramos para ser librados, para poder estar delante de tu tribunal, Señor Jesús, y escapar de todas las cosas que están por venir. No oramos para escapar de lo que es necesario, escapar, Señor, de pruebas, de luchas que
hasta que seamos arrebatados o estemos en la tierra, sin duda tendremos que enfrentar, pero sí para escapar de los juicios, porque tú no nos llamaste para juicio, sino para salvación. Y no hay condenación, como leíamos el domingo, para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Fortalece a mis hermanos y hermanas, fortalécelos en la fe, fortalécelos, Señor amado, también en lo físico, dándoles salud, nuevas fuerzas, en la mente, en el espíritu, en el alma. Necesitamos tu fortaleza, Espíritu Santo. Bendice nuestra Argentina, una vez más te lo pedimos, bendice y que tu temor caiga sobre nuestros gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, más allá de que sabemos que está profetizado, que el mundo va de mal en peor, pero también sabemos que tu iglesia, mientras estemos en la tierra, somos la sal, somos la resistencia, por medio de la oración, del clamor, del testimonio, la resistencia a todo lo malo, Señor. Somos la molestia al sistema que está preparando la venida del anticristo. Señor, ayúdanos a serte fieles hasta el fin, a guardar la palabra de tu paciencia, Señor, como se lo dijiste a la iglesia de Filadelfia. Queremos ser de ese grupito, manada pequeña, pero que guardan tu palabra. Oramos también por Israel. El mandato que está en tu palabra es orar por la paz de Israel. Oramos, Señor, para que ellos puedan hallar la paz para sus corazones. Esto es, conocerte a ti, Jesús, y recibirte como su Mesías, porque tú vas a seguir salvando gente allí en Israel también. Señor, oramos por todo el mundo. Sabemos que no va a haber paz en el mundo, que habrá guerras y rumores de guerras, pero oramos para que haya salvación, para que cada día muchas almas lleguen a tus pies y te conozcan a ti, Jesús. Y dejamos todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, todo a tus pies, y venga el descanso y la paz de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre los que nos están mirando. En el nombre de Jesús, salva las vidas. Trae convicción de pecados en aquellos que nos escuchan y todavía no te conocen. Señor, atráelos hacia ti por medio de la obra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu dulce presencia. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor.